Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos también la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Señor, gracias te damos en esta hora por la bendición de poder estar aquí en este lugar para adorar, para celebrar tu santo nombre. Tú eres bueno, Señor, eres bueno y misericordioso. Y hoy nos gozamos con nuestros hermanos al venir a tu casa, tu templo, para celebrar juntos tu santo nombre. Ahora que disponemos este espacio para poder escuchar tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu nos tenga concentrados y también, Señor, aplique esta palabra a nuestros corazones en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído el pasaje de Pablo a los tesalonicenses y el tema que el día de hoy quisiera que meditáramos y reflexionáramos es sobre nuestra vida, vidas que rebosan de gratitud. Uno de los reformadores muy conocidos, Juan Calvino, decía que la gratitud es una respuesta a la obra de Dios en la vida de las personas. Que la gratitud surge cuando nosotros miramos atrás y vemos que la voluntad de Dios ha estado actuando en nosotros todo el tiempo. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, cuando nosotros palpamos esto, podemos afirmar con toda seguridad que es por la providencia de Dios que nosotros podemos ver un nuevo amanecer. Y es por la providencia de Dios que podemos ir a la cama después de una jornada de trabajo. Y ante todo esto, sin duda, podemos afirmar que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. El apóstol Pablo deja ver aquí, en el texto que hoy hemos leído, él deja ver la gratitud a Dios por cómo la iglesia ha soportado las tribulaciones y cómo en medio de las pruebas ellos se han mantenido firme en la fe. Ante esta realidad nosotros nos preguntamos, porque Pablo dice: yo me gozo con ustedes y yo celebro a Dios por sus vidas y yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es lo que dice Pablo.
Y entonces preguntamos, ¿en qué condiciones somos llamados a agradecer a Dios? ¿En qué circunstancias tú y yo somos llamados a celebrar el nombre de Cristo? Y cuando nosotros vemos eso, encontramos que normalmente muchas veces se da en condiciones favorables. Es decir, cuando las cosas van bien, cuando las cosas marchan bien, cualquier persona puede agradecer a Dios. Puede detenerse y decir: Señor, gracias por tu provisión en este día, gracias por tu bondad en mi vida. Pero cuando nosotros observamos la realidad, encontramos que no siempre es así. Por ejemplo, tenemos lo que la Biblia nos narra, nos cuenta de una historia respecto a 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Sin duda usted ha escuchado esa historia. Pero la palabra del Señor dice ahí en Lucas, en el versículo 15 del capítulo 17: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Y cómo lo hizo? Dice el texto aquí: glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando el texto dice que se postró rostro en tierra, es que se tiró al piso, a la tierra, al polvo, se postró, y luego dice, dándole gracias. O sea, este hombre regresó a Jesús y le dio gracias, se tiró a la tierra, al polvo, al piso, y le dio gracias al Señor. Y el texto, Lucas dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Por lo menos este samaritano regresó con gozo, pero agradecido con Jesucristo por haberlo sanado. Y la pregunta del Señor Jesús es la misma pregunta que nos hace hoy a todos nosotros. ¿Y dónde están esos 9? ¿Dónde están? A estos 9 siempre se les olvida agradecer al Señor. La pregunta, hermanos, es: ¿crees que hoy en día pasa lo mismo? ¿Existirán todavía hoy en día esos 9 que reciben la bendición del Señor, que ven su providencia en sus vidas, pero se olvidan de agradecer a Dios? ¿Usted cree que hoy en día exista este tipo de personas o ya no lo hay? ¿Que solo fue algo que pasó con Jesús y que hoy esto ya no se ve? Basado en eso, entonces, somos llamados, como la pregunta, ¿en qué condiciones somos llamados a agradecer a Dios? ¿En qué circunstancias tú eres llamado a reconocer la providencia, la soberanía, la gracia de Dios en tu vida? ¿En qué circunstancias? El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, él agradece a Dios por la vida de la iglesia. ¿En qué condiciones estaba la iglesia, hermanos? Dice el versículo 6 del capítulo 1 de recibieron la palabra del Señor en medio de gran tribulación y luego con gozo del Espíritu Santo. O sea, la iglesia tesalónica estaban siendo perseguidos, pero en la persecución, en la prueba, ellos recibieron la palabra del Señor con gozo del Espíritu Santo. Y es que solamente el Espíritu Santo puede ayudar al cristiano a mantenerse firmes, pero con gozo, aún en medio de cualquier prueba en su vida. Por lo tanto, hermanos, lo primero que vemos aquí es que Pablo elogia, Pablo reconoce la firmeza de la iglesia, que aún en medio de la tribulación, ellos reciben la palabra con gozo. El versículo 13 del pasaje que estamos estudiando, el apóstol reconoce la humildad de la iglesia y sobre todo la sabiduría
para recibir la palabra. Y en el versículo 13 Pablo dice, no como palabras humanas, no como palabras de Pablo, sino como lo que es palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, cómo Dios usó a hombres comunes como Pablo para llevar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo reconoce esto en otra de sus cartas, la carta que envió a los romanos, ahí en el capítulo 10, versículo 15, Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, sin duda, qué privilegio es llevar el evangelio de la paz. Qué privilegio es predicar el evangelio de la paz a un mundo convulsionado, sumido en la violencia, la desesperación. Y entonces Pablo aquí agradece a Dios por la tenacidad, por la valentía que la iglesia tiene. ¿Qué cosas está experimentando la iglesia? ¿Qué es lo que ellos están viviendo? Dice el versículo 14, habéis padecido de los de vuestra nación. Así dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ellos estaban experimentando una cruel persecución por sus propios hermanos, por el hecho de ser cristianos. Y en el versículo 15 nos habla de que la iglesia no es la primera en ser perseguida. Dice el versículo 15, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Aún también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Pero lo que Pablo aquí está reconociendo, hermanos, es que la iglesia no es la primera en experimentar la persecución. Muchos profetas murieron por predicar la verdad. Jesús mismo fue crucificado por traer el mensaje de salvación. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y en el versículo 16, Pablo entonces habla del obstáculo que ellos han tenido para predicar el evangelio. Les han impedido hablar del evangelio a los gentiles. Y él reconoce eso ahí en el versículo 16. Y en el versículo 17, aunque él está diciendo, estoy lejos de ustedes, hermanos, dice ahí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo está lejos, pero ha escuchado el informe que llevó Timoteo, y eso sin duda le alegró el corazón. Primero, el saber cómo Dios fortalece a su iglesia. Y segundo, cómo la iglesia ha recibido la palabra de Dios. Entonces en el versículo 17 podemos ver a un Pablo mostrando su amor, mostrando su aprecio a la iglesia. Sin duda eso es lo que hace el evangelio, hermanos. Hace que tengamos amor los unos a los otros. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de una persona. Hace que ames a tu hermano, aunque algunos tal vez no se dejen amar, como quiera tú los amas. El versículo 18, Pablo manifiesta que ha querido regresar a Tesalónica, dice ahí, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto es importante, sobre todo en el contexto que Pablo viene escribiendo. Y él dice, hermanos, yo celebro al Señor por sus vidas. Queremos verles, queremos saludarles, queremos estrecharles las manos. No ha sido posible. Y él manifiesta que ha querido entonces regresar a Tesalónica. Y hace énfasis en algo que aquí es sin duda central. Él dice, pero Satanás nos ha estorbado. Hermanos, sabemos que Satanás es nuestro adversario. Y sin duda,
siempre está buscando la manera, la forma de que nosotros nos alejemos del Señor y que no hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. La Biblia nos habla de este personaje, de este enemigo que nos está acechando todo el tiempo. Pero tristemente, hermanos, tristemente, lamentablemente, no tomamos en serio esto. Pensamos que Satanás a nosotros no nos va a tocar, que estas circunstancias que la Biblia habla respecto a Satanás no tienen que ver con nosotros. Y de pronto, hermanos, sin pensar, nos encontramos envueltos en situaciones complicadas, envueltos en discusiones, envueltos en problemas. Por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo, porque como adversario busca impedir que vivas para la gloria del Señor. Buscará todos los medios, todas las formas que tú no tengas gratitud en tu corazón, porque esa es la misión que tiene. Entonces, ¿qué hace Satanás, hermanos? Nos vende la idea de que Dios debe solucionar tus problemas. Eso es lo primero que Satanás nos hace creer. Él nos dice, oye, si Dios es quien dice ser, si Él es poderoso, Él debería solucionar tus problemas. Y entonces nos dan ciertos razonamientos respecto a eso. Pero hermanos, esto es un error. Cuando tú crees que Dios es el que resuelve y el que debe resolver tus problemas, es un error. ¿Por qué? Primero, porque hace ver a Dios como un genio cósmico, cuya función es complacernos, servirnos, similar a un siervo que corre a atender cada vez que suena la campanilla. Hermanos, esta mentira nos lleva a desilusionarnos, decepcionarnos de Dios. Y cuando Dios no resuelve mis problemas, ¿qué hago yo? Digo, Dios me falló. Él no tiene que ser así. Este es el primer engaño de Satanás. Creer que Dios te soluciona, tiene el deber de solucionarte tus problemas. Y cuando no lo hace, entonces pensamos que Dios me ha fallado. Y por consecuencia hay desilusión y decepción. El segundo engaño que vemos aquí de esta declaración, Dios debe solucionar mis problemas, es pensar, hermanos, que la meta de nuestra vida es librarnos de todos los problemas, deshacernos de todo lo que resulte difícil o desagradable. De hecho, hermanos, nuestra sociedad está condicionada a pensar de esta manera, que no deberíamos vivir con problemas y que cada problema debería ser arreglado y solucionado. Y entonces algunas preguntas que la cultura nos hace y las personas nos hacen, y que entonces nosotros debemos de responder en consecuencia a eso. ¿Qué deberías de hacer? Si estás aburrido con tu jefe o de tu jefe en tu trabajo, ¿qué deberías de hacer? Pues renuncia. En otro lugar te irá mejor. Si te desagrada la predicación del pastor, pues busca otra iglesia. O sea, esa es la manera de pensar de nuestra cultura. Hermanos, la verdad es que la vida es dura. Vivimos en un mundo caído. Los que somos salvos, los que somos cristianos, tenemos un cuerpo mortal. Enfrentamos pruebas, tentaciones, pecados, enfermedades, pérdidas, sufrimientos, muertes. Como cristianos no estamos exentos de esos problemas. No estamos exentos de estas tribulaciones. En muchas ocasiones a mí se me ha preguntado siempre sobre el sufrimiento de personas que no logran aceptar el dolor
Y entonces dicen, bueno, si esta persona fue fiel toda su vida, ¿por qué está sufriendo? Es más, el doctor Sproul, en una de sus series de sermones, él habló de eso y él dijo, ¿por qué los cristianos sufren? Y no voy a ahondar en ese punto, pero lo que él estaba preguntando, y es la pregunta de este momento, es ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué lo hace? Y entonces creemos que una vez nosotros hemos creído en Jesucristo, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento y todo será diferente. Pero hermanos, como cristianos no estamos exentos de estos problemas. ¿Cuándo estaremos libres de esto, hermanos? Cuando Dios nos lleve al lugar que Él ha preparado, es que dejaremos de sufrir y seremos libres completamente. ¿Qué hacer mientras estamos de este lado de la eternidad? ¿Qué vamos a hacer? La palabra del Señor dice que debemos ser agradecidos con el Señor por lo que tenemos ahora. Sin duda, hermanos, la iglesia de Tesalónica tenía mucho que agradecer a Dios. Primero, por la palabra que ellos habían recibido del Señor. En el versículo 19 dice el apóstol, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo. Pablo eleva una oración de gratitud aquí por la iglesia, porque aún en medio de la persecución, la iglesia se mantiene firme. Eso es valioso, hermanos. O sea, Pablo está feliz, no porque la iglesia esté siendo perseguida, sino porque en medio de la persecución, la iglesia ha mostrado valor y fe y ha honrado el nombre de Cristo con sus vidas. ¿Sí? En medio de esas situaciones. Ahora, yo quiero terminar y concluir en este momento. Cuando Pablo dice, hermanos, yo estoy feliz por ustedes, ¿podría ser de locos para algunos agradecer a Dios en medio del conflicto o de la tribulación? ¿Por qué pasa, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo nos ha vendido la idea de que nosotros no deberíamos de sufrir. Y entonces por ahí salió un movimiento que dijo, pare de sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la idea. No, tú no deberías de sufrir. Y que si en verdad Dios existe, debería solucionar nuestros problemas. ¿Y qué pasa cuando Dios no soluciona tus problemas? ¿Qué pasa cuando Dios no interviene? ¿Nos enojamos? ¿Cuestionamos su amor? ¿Cuestionamos su bondad? ¿Cuestionamos su misericordia? Y decimos, Dios no es justo. ¿Por qué yo tendría que estar viviendo esta situación en mi vida? Eso no es justo. Pero como hemos visto, hermanos, en la vida de la iglesia a los tesalonicenses, pudimos ver aquí que la iglesia fue perseguida. Y es que esa es la condición de vida que experimentó la iglesia. ¿Por qué? Porque al igual que la iglesia, nosotros también vivimos en un mundo caído. La vida es dura, hermanos. Pero los que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, sabemos, primero, que nuestro cuerpo es mortal. Que hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué va a pasar. Esa es la realidad, hermanos. Enfrentamos pruebas, enfrentamos tentaciones, pecados, enfermedades. ¿Cuántas veces no nos hemos enfermado? Pérdidas, sufrimientos. Enfrentamos estrés, depresión, desesperación. ¿Eso qué nos indica, hermanos? Que como cristianos no estamos exentos de esto. Solo hasta que Dios nos lleve al lugar que Él ha preparado, es que nosotros dejaremos de sufrir.
Es ahí cuando seremos libres completamente. Es en ese momento que Dios ha de enjugar, como dice su palabra, las lágrimas que hemos derramado de este lado de la eternidad. Por ahora, somos llamados a agradecer a Dios. Somos llamados a celebrar su nombre, porque su mano nos ha sostenido, hermanos, porque ha estado con nosotros en ese valle de lágrimas. Él ha caminado contigo, ¿sí? Su palabra dice, aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué está diciendo ese salmo? Primero, que tú no puedes librarte de alguna prueba en tu vida. Es decir, no es opcional. Tú no puedes construir un puente y decir, ¿sabes qué? De ese valle de lágrimas yo me lo cruzo en puente. No puedes. Porque la Biblia dice que cuando tú estés ahí, lo que significa es que necesariamente tenemos que pasar por ahí. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa del Señor, hermanos, que el Señor estará con nosotros en ese valle de lágrimas, en ese valle de sombra y de muerte. Y cuando nosotros llegamos a comprender eso, hermanos, cuando nosotros llegamos a convencernos de esto, es ahí cuando realmente nuestro corazón rebosará de gratitud, aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, porque de algo estamos seguros y convencidos, es que Dios sabe lo que hace. ¿Sí? Y por eso somos llamados entonces a vivir vidas dignas de su llamado. Esas vidas dignas de su llamado reconocen que si hemos llegado hasta aquí, ha sido únicamente por la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, como dice el título de este mensaje, vidas que rebosan de gratitud, aún en medio del dolor. Por eso Pablo dice, hermanos, yo celebro a Dios por sus vidas, porque en medio de estas circunstancias ustedes han recibido la palabra de Dios, han creído en la palabra de Dios, y ahora sus vidas, hermanos, están siendo de testimonio a muchos hermanos. Yo espero, hermanos, que cuando nos toque atravesar por ese valle de sombra y de muerte, cuando nos toque atravesar por pruebas de nuestras vidas, que otros puedan creer, mientras yo experimento eso, que mi vida en realidad pueda dar testimonio de la obra de Cristo, de lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Es fácil esto? Claro que no. Porque tal vez en términos psicológicos alguien podría pensar, bueno, eso es de masoquistas, ¿verdad? Decir, sufrir, amar el sufrimiento. No. No estoy diciendo que ames el sufrimiento. Estoy diciendo que la palabra de Dios dice que en el sufrimiento tú puedes tener paz en el Señor. En el sufrimiento puedes tener gratitud en Dios, porque, ¿sabes? El sufrimiento solo será temporal, y solo es temporal. Mientras estemos de este lado de la eternidad, el sufrimiento es pasajero. Lo que sí será eterno es ese lugar y ese paraíso que Dios ha preparado a todos aquellos que aman su venida. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.